Hola, mi nombre es Carlos Covarrubias y yo junto a mis compañeros quiero contestar una pregunta que a nosotros como estudiantes de letras hispánicas se nos ha hecho constantemente. La pregunta es la siguiente: ¿por qué estudiar latín? ¿Qué sentido tiene estudiar una lengua que simplemente el Papa habla? Pues no es así del todo. Actualmente el latín tiene ciertos usos dentro del lenguaje científico e incluso dentro de nuestra lengua madre, el español. Pero para eso tendríamos que profundizar un poco más al respecto. Así que quédense en el video. Como ya lo mencioné al principio, uno de los usos en la actualidad que tiene la lengua latina está dentro del lenguaje científico. Pero, pues, ¿por qué? Cuando nosotros realizamos una búsqueda en internet, ya sea para buscar el nombre científico de algún animal, de alguna planta, casi siempre podremos observar que este nombre científico deriva del latín precisamente. Pues todo esto tiene una historia, ya que cuando se le asignaron los conceptos científicos a cada animal, a cada planta, fue ya hace bastantes años. Y hace bastantes años en Europa la lengua latina es la que predominaba. Entonces es por ello que hoy en día muchos conceptos científicos de animales o de plantas los podemos encontrar en latín, escritos en latín, porque así fue como se escribieron cuando se asignaron a cada uno de los animales o de las plantas. Incluso desde la primaria nos han dicho que el nombre científico de nuestra especie es Homo sapiens. Pero, ¿cómo es que esto sucede? ¿Por qué muchos nombres de animales, de plantas, provienen del latín? Porque Homo sapiens es una palabra que proviene del latín y significa hombre sabio. Pero, ¿qué da origen a esto? ¿Por qué hay tantas palabras que provienen del latín dentro del lenguaje científico? Pues bueno, para esto necesitamos hablar del sueco Carlo Linneo, quien fue un gran coleccionista e investigador de las plantas que vivió en el siglo XVIII. Un día, mientras se encontraba analizando algunas de sus dispersas muestras, se dio cuenta de que la ciencia botánica necesitaba una verdadera clasificación, porque entonces no la había. Con ello, no solo cada vegetal, sino cada animal tendría su propio apelativo que lo diferenciaría de seres distintos y le enmarcaría en el mismo grupo de sus semejantes. Para ello, Linneo estableció algo que conocemos como la clasificación binominal, en la cual se incluye el género y el nombre de la especie. Pero, entonces, ¿cómo es que encontramos hoy en día tantos nombres científicos escritos en latín? Pues de esto se encargó Linneo. Pues como él vivió en la Europa del siglo XVIII y en aquellos tiempos la lengua que más predominaba era el latín, él decidió escribir sus, por así decirlo, definiciones, conceptos, nombres en esta misma lengua, en el latín. Ahora bien, después de ya haber echado un vistazo a la historia de por qué encontramos hoy en día tantas palabras en latín para denominar a las especies de plantas o animales, digamos, cómo se utiliza hoy en día todo ese lenguaje que pasó por tantos procesos para llegar a nuestros días. Pues en un plano actual, el latín se usa principalmente en taxonomía, medicina, política, religión, derecho, en casi todas las ciencias. Todas estas ciencias ya antes mencionadas hacen un uso directo o indirecto del latín. Y digo indirecto porque, por poner un ejemplo, puede que algunos estudiantes de derecho en algún debate, en algún juicio, lleguen a utilizar palabras como a priori, a posteriori, que se han vuelto un poco cotidianas en nuestro léxico hispanohablante hoy en día. Y esas son palabras que derivan precisamente del latín. Es por ello que el estudio del latín dentro de esta ciencia también es importante para poder conocer un poco acerca de la historia atrás de esas expresiones como las que mencioné. Ahora, si nos vamos con otras ciencias como lo puede ser la medicina o la taxonomía, el estudio del latín o el conocimiento del latín nos puede ser de mucha ayuda, ya que, como bien lo vimos con la palabra Homo sapiens, esta nos revela mucho más allá de lo que podemos traducir. No solo significa ser humano y ya, simplemente nos dice también lo que es el ser humano, un hombre sabio, porque es lo que nos diferencia de los animales. Nosotros somos sabios, nosotros razonamos. Entonces, esta
Este concepto proveniente de la lengua latina hace que dentro de estas ciencias podamos saber un poco más de la especie. Por ejemplo, si investigamos acerca de tal planta, puede que su nombre en lengua latina nos diga propiedades de la planta o el género, como ya bien lo denominó Carol Linneo en su clasificación binominal que ya vimos, en la cual se puede incluir el nombre, el género. Entonces, es por ello que yo creo que el estudio del latín debe ser implementado dentro de estas ciencias o en el estudio de las mismas para poder comprender más allá el nombre de algunas especies. En el caso de la medicina, de la taxonomía, de la veterinaria, porque el latín nos puede hablar de muchas más cosas, de un trasfondo de lo que se está estudiando. Es por ello que es realmente importante conocer esta lengua. Dicho todo lo anterior, desde mi punto de vista, el latín no es una lengua del todo muerta. Porque pese a todo lo que nos han dicho de que ya no está en uso, de que solo se habla en el Vaticano, por ejemplo, o que solo le habla el Papa, como pudimos observar, hay muchas ciencias que aún usan palabras en latín, que si bien no hablan al 100% el latín o esta lengua, sí hay ciertas frases, palabras que se implementan dentro de las ciencias. Sin más que decir, hago una amplia invitación al público en general a tomar un poco de su tiempo libre para echarle un vistazo a esta lengua, a estudiar un poco acerca de cómo les puede ayudar en su vida diaria, en sus estudios, y verán que no se van a arrepentir. Realmente es una lengua muy interesante que vale la pena estudiar. Sin más que decir, esto es todo de mi parte y espero haber sido un poco de ayuda para que se informen un poco más acerca de por qué el latín está aún en uso en nuestros días. Hola, mi nombre es Ociel. Soy estudiante de la licenciatura en Letras Hispánicas en el Centro Universitario del Sur. Como tal, el día de hoy te voy a explicar y dar a conocer un poco un proyecto que llamamos Latín al alcance de todos. Pero para poder comprender esto, tenemos que comprender cómo funciona la lengua. Ok. La lengua o lenguaje, como más bien se le conoce, es un medio que los seres humanos utilizamos para comunicarnos y se ha desarrollado a través de los siglos. Tenemos que comprender cómo funciona la lengua. La lengua es cambiante, no es estática. ¿Esto qué quiere decir? En el principio de los tiempos, una cierta comunidad o un grupo de personas desarrollaron un mecanismo para comunicarse. Este mecanismo es verbal. Entonces, esta comunicación verbal empieza a desarrollarse, a evolucionar con el transcurso de los días, de los años. Se le van implementando nuevos términos, les van dando nuevos significados, los cuales van haciendo que esta lengua crezca. Llega un punto en el que esta lengua empieza a dar pauta a otra lengua y se siguen desarrollando, no a la par, pero sí se siguen desarrollando juntas, hasta que culminan en que la lengua de origen no se parece en nada a la lengua que se creó con esta, separándose y haciendo que la lengua de origen muera. Entonces, eso es lo que pasa en la actualidad con el latín. El latín fue la lengua madre del español que nosotros hablamos hoy en día. Sin embargo, con el paso de los años, esta lengua murió. ¿Y por qué murió? Porque ya no se le pueden agregar nuevas terminaciones, nuevos términos, y la lengua que predomina ahora con nosotros es el español. Muy pocas personas conocen el latín. ¿Y por qué te digo esto? Para darte un ejemplo, darte a entender un poco de qué es y cómo es que funciona la lengua. El latín en la actualidad es la lengua oficial del Vaticano. La religión católica siempre adoptó esta lengua como su lengua prioritaria, oficial, y así se expresa en los textos. La mayoría de los escritos, y no es que todos, de la religión católica, están redactados en latín. Inclusive, en la actualidad, se siguen redactando
estos textos en esta lengua. Ahora bien, es importante mencionar que además el latín es una lengua indoeuropea, de la cual surgen mucho más lenguas, como lo es el italiano, el español, el portugués, el francés y muchas otras. Y esa es la importancia que tiene el latín hoy en día. Se le considera como una de las lenguas más importantes junto al griego y al actual inglés, ya que influyó mucho en el desarrollo del lenguaje en el occidente. Y eso lo podemos ver reflejado en cómo se le da la importancia académicamente, cómo los textos se siguen redactando en latín en el Vaticano. Es una lengua que murió, sí, pero sigue siendo utilizada. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Valeria Alcaraz, soy estudiante de letras del segundo semestre y quiero aprovechar este espacio para hablarles un poco acerca de la relación que tiene el latín con el español. Bueno, sabemos que el español tiene sus orígenes en latín. Gracias al Imperio Romano se abarcó gran parte de Europa, África y Asia. Y pues como toda lengua, a través de los siglos fue evolucionando. Al principio se formaban distintos dialectos hasta llegar muy lentamente al castellano. Y al conformarse España como una nación, se le conoció a este idioma como el español. Bueno, el español tiene distintas formas de ser hablado. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues cada ciudad hispanohablante tiene su forma de hablarlo. Distintas adaptaciones, palabras, modismos. Sin embargo, estoy segura de que si intento hablar con alguien que habla un español distinto al mío, nos entenderíamos perfecto. ¿Y a qué voy con todo esto? Bueno, pues justo era lo que pasaba en el Imperio Romano. Se hablaban dos tipos de latín. Uno era el sermo urbanus, que es el que se hablaba en la ciudad. Digamos que era el clásico, el culto, con declinaciones. Es el que actualmente estudiamos. Y el sermo rusticus, el que se usaba en el campo. Era el latín vulgar. Lo usaban las personas que no tenían educación como tal. Solo era hablado ya que tampoco lo sabían escribir. Y de pronto hasta se llegaba a mezclar con algunas otras lenguas. Pero aún así, aunque eran distintos, ambos se podían entender perfectamente. Hablando de la relación que tiene el latín y el español, me gustaría mencionar algunas palabras que han venido evolucionando o que relacionan al latín y al español, las cuales son las palabras patrimoniales, cultismos y secultismos. Bueno, vamos a comenzar con las palabras patrimoniales. Las palabras patrimoniales eran aquellas derivadas del latín que han evolucionado en nuestra lengua desde que nació el latín hasta el castellano. Y gracias a esto han pasado por todos los cambios fonéticos del español hasta llegar al término en el que actualmente lo conocemos. Las palabras patrimoniales siempre hacen referencia a la realidad concreta, porque provienen del latín vulgar o el hablado, el que les hablaba anteriormente. Tienen un significado parecido, pero no siempre es igual al que tenía en el latín. Bueno, ahora vamos con los cultismos. Son aquellas palabras que tomamos del latín clásico o culto. Fueron tomadas cuando el español o el castellano ya estaba formado, por ende no sufrieron tantos cambios. Tienen una apariencia muy parecida. Recordemos que probablemente siempre harán referencia a las ciencias, las artes y la literatura. Bueno, por último me gustaría mencionar los semicultismos. Son palabras que están a medias de las palabras patrimoniales y los cultismos. Su evolución empieza como una patrimonial, pero son frenadas por una situación en el aspecto culto. Por esta razón, pues quedan a medias de ambas. Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Espero que los temas que elegimos para este video les sean de ayuda o les den un poco de motivación para indagar más en el mundo del latín. ¡Hasta luego!